Estamos con Lola Suárez en su casa, en un patio muy agradable este espacio, Lola, ¿verdad? Gracias. Sí, es muy acogedor. Hay madera, hay plantas, hay animales. Sí. Eso configura un poco lo que tú eres. Pues sí, sobre todo lo último. Soy bastante animal, Sí. sí. Maestra, siempre, ya te lo he dicho varias veces, que me parece que en su momento, hay que reconocerlo, tuviste una participación importante, y me gusta decirlo, en esos que se llamó movimientos de renovación pedagógica, y todo eso se mezcló con la promoción lectora, con la animación a la lectura. ¿Te sirve el ser maestro te sirvió para escribir, el ser maestra? ¿O la enseñanza, la pedagogía, la educación te sirvió para convertirte en escritora? Yo creo que es mitad y mitad. A lo mejor si hubiera sido cualquier otra cosa en la vida y no maestra, también hubiera acabado escribiendo, porque la pulsión de escribir es grande. Pero yo aseguro casi 100% que el haberme dedicado a la educación, a la enseñanza, el haber estado revuelta entre chinijos toda mi vida, ha influido directamente en mi producción, porque claramente muchos de mis personajes están sacados de las aulas. Entonces creo que sí, que estar con niños. De hecho, hay un detalle curioso, la gran parte de los autores canarios que escribimos para niños somos enseñantes. En ocasiones me he preguntado si eso ocurre fuera de las islas también. Es verdad, tienes razón. Pero es verdad lo que dices, ¿no? Sí, no lo sé, pues sería, yo creo que también, ¿eh? Sí. Sí, porque, a ver, tampoco he conocido a muchísimos autores, pero los que coincidimos en el Congreso de Jóvenes Lectores, que siempre viene gente de fuera y tal, hay muchos que Es se un dedican proceso también. natural, quizás. Yo creo que sí, ¿eh? A mí me ha sucedido que a veces me han surgido textos que parten de preguntas que ocurren en el aula, que no sé la respuesta. Y una manera de poderle responder a mis alumnos o de responderme a mí mismo, pues es escribiendo. Sí, es que es un cuento, una narración, una historia. Pueden ser las mejores respuestas para ese tipo de preguntas. Porque dentro del cuento, dentro de la narración, los chicos juegan contigo permitiéndote que fabules. Es curioso, ¿no? Ellos que a veces te piden golpes de realidad y quieren respuestas concretas y concisas, desde que tú entras en el mundo de la historia, de la fabulación, ellos entran contigo y no les extraña, por ejemplo, que una majalula hable o que un cangrejo busque casa. Lo aceptan perfectamente, son capaces. Es increíble la capacidad que tienen los niños y las niñas de seguirte el juego. A mí me sigue maravillando. Y esa mezcla de realidad y de fantasía que ocurre en la literatura infantil, en la literatura juvenil, eso también es como muy mágico, ¿no? Sí. Lo que acabas de decir. El libro, por ejemplo, una de tus publicaciones, Calima, como esa reflexión de la niña con la camella, pero tú dices una palabra que me gusta más, ¿cómo es? Majalula. Majalula. Es que pueden ser gelfos, majalulos o camellos. Sí. Majalulas son pequeñas, ¿no? Sí. Bueno. Esta era una majalula chiquita. Sí, pero y hablan de inmigración, hablan de pateras. Sí. Y el niño, la niña, asume eso con muchísima naturalidad. Sí. Lo asume con naturalidad. Yo no he oído nunca a un niño o a una niña en el cole un comentario racista hacia sus compañeros. Jamás. Admiten perfectamente cualquier tipo de compañero. No les importa el color de la piel, no les importa si tiene un defecto físico. Son contados los niños que a lo mejor se meten con el otro por esto. En su gran mayoría no ven ningún problema, ninguno. Y entonces ven con naturalidad y con tristeza. Ven el problema de las pateras con tristeza. Porque también los niños tienen gran facilidad para ponerse en el lugar del otro. Y bueno, son estas virtudes que ojalá pudiéramos conservar en los niños y en las niñas. Y que no se les hicieran callos en el alma, pobrecitos míos. Lola, ¿qué define a una escritora, a un escritor de literatura infantil? Bueno, primero tiene que estar muy loco.
porque de esto no se vive. Tú lo sabes tan bien como yo, tienes que tener un trabajo remunerado, perdón, y luego dedicar el tiempo que de otra manera dedicarías a tu familia, a tus amigos o te dedicarías a ti mismo, lo dedicas a escribir. ¿Qué define a una escritora de literatura infantil? Yo creo que también hay algo de no querer crecer, de querer seguir recordando, rememorando tus vivencias de niño, no querer dejar atrás toda una parte de tu vida que decían que la infancia era la patria del hombre, ¿no? Pues de alguna manera volver a revivir todas esas cosas y sobre todo también mimar a los niños y a las niñas, darles lecturas que les puedan gustar y que los puedan hacer disfrutar. Yo creo que eso es lo que definiría a un escritor de literatura Y ser infantil. valiente, porque hay que tratar temas Sí, que sí. lleguen al corazón, que hagan reflexionar. Sí. Hay que ocupar un espacio. Sí, hay que ocupar un espacio y además, sobre todo a nosotros, que después nos llevan por ahí a hacer bolos por los colegios y nos vemos cara a cara con los lectores y lectoras, que son experiencias magníficas. Luego allí se habla a calzón quitado y a lo mejor algo que tú has dejado caer hacia abuela pluma en una historia se convierte en el objetivo principal de los chicos y te preguntan sobre eso y escarban sobre eso. Y tú te ves hablando de la muerte y hablando del racismo y hablando de sexo y hablando de un montón de cosas que hasta hace unos años era impensable, pero que ya afortunadamente no pasa nada, han dejado de ser tabú y se habla tranquilamente y se trata. Y el ser isleño influye de alguna manera en la escritura. ¿Nos configura de alguna manera en especial? Yo creo que sí. No, vamos a ver, en mi caso concreto, hablo de lo que más conozco. Yo soy isleña en todo. Quiero decir que cualquier cosa que tenga algo de importancia en mi vida está marcado por el hecho de ser isleño, en todo. Y para mí ser isleña es tener toda la libertad del mundo. Yo recuerdo una amiga mía madrileña, una buena amiga, que me decía, yo no podría vivir en una isla porque me sentiría agobiada por el mar. Y yo le decía lo contrario, digo, ¿qué va? El mar a mí me da libertad, por el mar puedo ir a donde me dé la gana. Este detalle, esta insularidad, el ver el mar como una salida, y es como siempre lo hemos visto los canarios, como una salida, yo creo que nos configura. Y bueno, yo estoy muy orgullosa de mi insularidad. Claro, y por lo tanto hace que la literatura tenga esa particularidad. Claro, efectivamente. Escuchaba ayer precisamente en una entrevista en televisión a la actriz Antonia San Juan. Sí. Le preguntaban sobre la movida madrileña y ella decía que para ella estaba mitificada, que ella de niña, en Las Palmas de Gran Canaria, lo que tú decías antes, vivía en un ambiente totalmente tolerante. Nunca vivió esa tolerancia ella en Madrid, incluso con la llamada movida madrileña. Y decía que en las islas era un espacio de donde llegaban mucha gente de muchos países y que se encontraba y que siempre eso se vivía con mucha tranquilidad, sin ninguna extrañeza. Eso se traslada a la literatura también. Pues claro, mira, yo ahora estaba pensando, a medida que me contabas esto, los felices veranos de mis 17, 18 años en Lanzarote coincidían con la apertura del almacén de César Manrique y aquello sí era movida, aquello sí era movida, aquello era que cerraban una calle y veías a Pepe Dámaso sentado leyendo El Cantar de los Cantares, por ejemplo, en una carpa, o a los hermanos Saya con sus movidas tremendas, ¿no? O de pronto llegabas y te encontrabas a Antonio Gades y Pepa Flores sentados en la misma mesa de César Manrique hablando. O un día llegabas por allí y te decían, ven, te vamos a llevar a ver pues, la estructura del hotel Salinas. Y entonces yo, que no tenía ni pajolera idea, me llevaban pues César Manrique y Domingo Corujo y el Aguilera, que era uno de los arquitectos, me llevaban y me explicaban la estructura. O sea, eso sí era movida. O cuando nos metíamos en el sótano, en el aljibe del almacén, por Dios, yo no sé cómo aguantábamos a escuchar discursos de Fidel Castro. Aquello era una auténtica aberración, qué horror, qué pesadez. Pero lo hacíamos, eso era movida.
Y lo que tú dices, y lo que decía Antonia San Juan, no pasaba nada. Todos veíamos natural lo que estábamos viviendo en el almacén y en los alrededores, ¿no? Nunca se lo agradecerá a Lanzarote bastante, a César Manrique y a Pepe Damaso, de verdad. Eso sí era movida. Eso sí. ¡Oh! ¿Por qué nos cuesta tanto a los escritores isleños que nos lean en otros lugares? Porque yo creo, sinceramente, que no nos dan la importancia que tenemos, que nos miran un poco por encima del hombro. Cuando te hacen el comentario de que, ay, pero es que tú no escribes sino para Canarias porque tu lenguaje, chorradas porque nosotros aceptamos cualquier habla, cualquier lenguaje en el que nos vengan los libros y nos adaptamos en la segunda página, no tenemos ningún problema. A no ser que el autor o la autora fuerce el habla y haga el ridículo con unas frases totalmente intolerables, a no ser que pase eso, que raramente pasa, nuestros libros se pueden leer en cualquier sitio. Pero ahí sí la insularidad, a ver, ¿cómo te explico? La insularidad no nos impone esa especie de ostracismo, nos la imponen los demás por nuestra insularidad. Nosotros estamos dispuestos a que nos lean en todos lados. Si no nos leen es porque los que están fuera no quieren. Pero nosotros no tenemos ningún problema en que nuestros libros se lean en Extremadura, en Andalucía o en el país catalán. Incluso a veces asumimos ciertas cosas. El otro día José Antonio Yeuni de la Universidad de Las Palmas dice: estoy cansado de escuchar que estamos lejos de la península, es la península la que está lejos de nosotros. Exactamente. Y asumimos un cierto lenguaje que también nos condiciona y de alguna manera nos ata. Sí, es eso, es que no entiendo por qué, es verdad. Porque para nosotros ir a la península y saltar para allí es de lo más natural, de lo más normal, y no llegamos a ningún sitio extraño, ¿no? Pero con los libros nos pasa. Y es una batalla que tenemos que luchar. Sí, no sé de qué manera, pero hay que hacerlo. Sí. Bueno, Ana Belén Hormiga y yo estamos empeñadas en plantear a una editorial de difusión nacional que haga unas jornadas de literatura canaria y que vamos las dos a abanderarla. Los avisaré en caso de que se pueda. Pues sí. Claro, sí. ¿por qué no? Sí. A ver, ¿por qué ser desconocido? Hay una producción importante. ¿Cómo va la producción de...? Importantísima. Sí. A ver, hay una cantidad de editoriales pujantes saliendo hacia adelante y una cantidad de escritores que vale la pena leer, muy importante. Yo creo que sí, lo que pasa es que no tenemos grandes ayudas, no tenemos grandes promociones, entonces, claro, pues... Cuesta. Sí, cuesta, la distribución cuestan muchas cosas, sí. Pero bueno, poquito a poco. ¿Cualquiera puede ser escritora de literatura infantil? Yo creo que no, He leído algunos textos de escritores para adultos que intentan escribir para niños, pero no son capaces de... A ver, ¿cómo te explico? No son capaces de no demostrar todo lo que saben. ¿Sabes? Si ellos tienen si de una palabra tienen 4 acepciones, cogen la más difícil. No, hombre, coge la más sencilla. No compliques tanto. Es un problema que no sé, es sutil, pero lo veo, ¿no? Yo creo que escribir para niños no es fácil. No es fácil, a pesar de que nos miran como, escribes para niños. Eso es mujer, ¿y por qué no escribes una novela? Sí, pero por ejemplo, una frase que me dijo una compañera docente, escribí un libro de literatura juvenil y me dicen, por fin vas a escribir algo serio. Exactamente, sí. Es lo de que, sí. ¿Cuándo vas a escribir algo serio? Sí. Déjate de esas boberitas. Pues no dejo esas boberitas porque son las que me dan la vida, las que me gustan. ¿Qué importancia ha tenido la oralidad en tu literatura? La oralidad lo es todo. Yo siempre digo que yo no lo digo yo, lo creo firmemente y lo ha dicho mucha gente, que se empieza a leer por los oídos, que hay que empezar a contarle a los niños desde que son chiquitos, aunque no entiendan el canto de las palabras, el sonido de las palabras. Yo recuerdo, mi hermana me lleva 5 años, y yo recuerdo que ella se aprendía los romances para el instituto, yo todavía en la escuela, y me acuerdo de un pedazo que decía, Hurí del Edén, no temas, vete con tus caballeros. Y yo la oía y entendía Hurí del Edén. Y decía, ¿qué será eso? Hasta que preparando las oposiciones de magisterio, me encuentro
con el romance, y era Uri del Edén, no temas. Digo, chacho, y yo me aprendí esto con 7 años y me parecía el canto a los oídos, ¿no? Y otro pedazo era y de Cachemira Chales, yo lo decía todo junto, Cachemira Chales, ¿qué será eso? Y de Cachemira Chales. Pero el sonido de las palabras era lo que me maravillaba, ese canto de las palabras que te adormece, que no importa que no las entiendas, porque lo que tú estás agradeciendo es que alguien te dedique ese tiempo y que te cuente algo. Para mí contar es importantísimo, importantísimo. Y muchas veces, cuando me entra el mono, porque ya no tengo alumnos ni tengo hijos pequeños, cuando voy a los colegios les digo, bueno, y ahora me dejan que les cuente un cuento. Y cuento cuentos porque me encanta. Y lo hice durante muchísimo tiempo en el colegio. La oralidad creo que es la base de todo. Y el proceso de escuchar para un escritor, y un escritor de literatura infantil y juvenil, yo creo que mucho más, ¿cómo llevas eso, el proceso de escuchar? Yo personalmente le presto mucha atención porque además me cuesta y sé que es tan importante, es tan fundamental. A mí me gusta, disfruto mucho, ya digo, cuando voy a los centros, porque tengo la suerte de poderlos escuchar. No solamente lo que ellos me preguntan, sino cuando yo les tiro la pelota a ellos y los obligo a ellos, de alguna forma, a que hablen, ¿no? Las cosas que te dicen son tremendas. El otro día ellos me preguntaron que hasta qué punto mis alumnos habían influido en lo que yo escribía y les dije que mucho, bueno, en fin, que algunos alumnos míos eran protagonistas de mis historias. Y entonces una niña levantó la mano y me dijo, ¡buah! Pues si le cuento mi vida, efectivamente, pobrecita mía, si le cuento mi vida. Le dije que sí, que por supuesto que desde que ella quisiera, lo llevé por otro camino, ¿no? Porque era tremendamente duro. Luego ya me contaron los profesores, ¿no? Efectivamente, o en otro centro donde se me acercan 2 niñas que quieren, me preguntan que cómo formar un grupo de lectura, les explico, les digo cómo lo pueden hacer, y me dice una, bueno, el problema es que yo no puedo salir. Una niña de 14 años. Digo, a ver, ¿por qué no puede salir? Hija de marroquíes, que su padre no la dejaba ni salir, ni tener móvil, ni recibir llamadas. Entonces no pude más y le dije que su vida era de ella, que se rebelara. Luego los profesores me dijeron, Lola, que tú te vas y nosotros nos quedamos. Pero, ¿sabes? Te llegan unas realidades que tú como adulta te parece que son propias de tu vida adulta. No, esas niñas, esos niños, esos adolescentes están pasando por situaciones duras que tú debes escuchar. Y también por situaciones maravillosas. Mira, estuvimos haciendo encuentros online con los colegios de La Palma, donde están los niños que perdieron sus colegios con el volcán. Y yo tenía muchas ganas de que ellos me contaran su visión del volcán, ¿no? Ellos están felices. Afortunadamente, uno me dijo, dice, bueno, yo antes tenía otra casa, pero ahora vivo en una que está bien. Y otro me contaba, no me dio miedo, vi cómo estalló y tal, ¿no? Pues todas estas cosas sí es que hay que oírlas. Yo siempre digo que cualquier día me van a dar una bofetada o me van a llamar la atención, porque yo no puedo evitar que me cautiven las conversaciones ajenas. Y me pongo a escucharlas. Y claro, se me nota. Pero es que tengo... lo mío va más allá del cotilleo, es que tengo interés, realmente tengo interés. Y cuando se van me dan ganas de decirle, espere, no me deje así, termine la historia. ¿Y por qué pasó esto, no? Me gusta mucho escuchar también. Me da la sensación de que en tus historias hay mucho de ti, corrígeme si me equivoco, nos podemos inspirar, como decías antes, en lo que escuchamos, en esas conversaciones, en esa curiosidad, en ese interés. Pero yo creo que los personajes, eres tú, o alguno de los personajes. Sí, vamos a ver, yo creo... La respuesta, esa rebeldía, ese ser animal que como te definías al principio, esa respuesta a veces visceral, eso... Sí, siempre hay algún personaje que eres más tú. A mí me da mucha envidia cuando oigo la gente que escribe y dice, no, mis libros, bueno, me da mucha envidia, no, me parece muy extraño. Yo no estoy por ningún lado. Yo no puedo decir lo mismo. Yo estoy en todo, están mis amigos, está mi medio, están mis conocidos, está mi familia, porque yo escribo de lo que conozco, sobre lo que conozco. Yo no puedo escribir una historia de Inuit de Alaska.
me podría empollar toda la vida de los inuit, pero yo no me imagino muriéndome de frío. No, me costaría un montón. Yo escribo sobre lo que tengo cerca, sobre lo que realmente me hace pulsar y me hace sentir a gusto. Y además cada vez reconozco que cada vez me siento más a gusto escribiendo sobre lo que escribo, cosa que me alegra, porque qué bueno pasármelo bien. ¿Te compromete lo que escribes? Sí, sí me compromete, claro que me compromete. Lo que sería ridículo es que yo escribiera un libro sobre Maresía, como es Maresía, y luego hubiera una manifestación contra el puertito de, pues por ejemplo, de Granadilla, y yo me quedara en mi casa. No puede ser. Niña, te quedas en un lado o en el otro, pero no puede ser. Y eso que ya estoy grande para las manifestaciones, ya me cansan más, pero hay que seguir yendo. Sí, yo creo que compromete lo que escribes, y escribes porque te compromete. Te hacía esta pregunta precisamente porque sí que yo considero que la literatura infantil y juvenil tiene ese nivel de compromiso con el lector, porque además son niños, son Claro, niñas. hay que ser Están en honesto. edades y hay que ser muy honesto. Hay que ser honesto y no engañarlos. A mí me da mucho miedo, mentirles. Mira, de mis libros pueden decir lo que les dé la gana, les pueden gustar o no, pero yo no tengo cartas escondidas, ni tengo intereses raros, ni hay moralina. Sinceramente, esas cosas no creo que estén en mis historias. ¿Crees que se ha superado esa visión de que el escritor, de que hacemos literatura infantil porque no sabemos hacer otra literatura? ¿Qué va? Si es que se lo creen, de verdad, si es increíble. Ya te digo, cuando me plantean, mujer, pues tú no escribes mal, ¿por qué no escribes una novela? Y yo, señora, porque no me da la gana, sencillamente. Que luego pienso, bueno, a lo mejor es que una novela me exige, y después digo, no me exige más. Más que un cuento, no me exige nada, porque yo me lo exijo a mí misma. Simplemente escribo lo que me gusta. Mira, me alegra escucharte porque yo estuve un tiempo que estaba intentando superar eso que estabas diciéndole, amigo. A lo mejor soy yo el que no soy capaz de ponerme un reto. Digo, no, vamos a ver. El reto ya lo tengo y lo estoy disfrutando, ¿no? Ahí está. Es mucho más difícil. Vamos a ver, es que yo lo tengo claro. A los niños es muy difícil engañarlos. Los niños son capaces de leerse un libro que les dice la profe y luego reunirse contigo, pero tú notas si están entusiasmados o no. Tú notas si de verdad quieren hacerte las preguntas o no, si les ha gustado el libro o no, si les interesa o no. Y para conseguir ese grado de interés y de implicación, tienes que saber lo que escribes. No sirve cualquier cosa. Y de hecho, hay libros que funcionan bien y otros que no funcionan, por algo será. Igual que las novelas. Es una provocación transparente. Exactamente. ¿Sabes? No hay intermediario. Mira, a mí a veces, y yo comprendo que los profesores y los maestros no tienen otra opción y lo hacen con la mejor voluntad del mundo, y además es la manera en que trabajamos, ¿no? Los exámenes sobre los libros que leen, ¿no? Yo me he hecho más prudente, pero yo antes me ponía como una fiera. Que no les hagas exámenes de mis libros, que me van a aborrecer, que no hay que mezclar las cosas. Ya no digo estas barrabasadas, me callo y ya está, y cada uno en su aula tiene libertad de cátedra. Pero yo no escribo para eso, por favor. Yo escribo para que los chicos disfruten y para que los chicos sueñen y para que los chicos comparen sus vivencias con las del libro. Incluso para que imiten algunas vivencias si creen que pueden hacerlo. Para que recreen las historias. Pero luego hay quien busca las palabras esdrújulas. ¿Yo qué voy a hacer yo? Pues bueno. ¿En qué ha cambiado la literatura infantil y juvenil en Canarias en estos últimos años, en estos 30 años? Pues en que ahora hay literatura infantil y juvenil. Ahora hay, y ahora vas a cualquier librería y hay un montón de autores de infantil y de juvenil. Exactamente. Y hay diferentes, y hay sobre historia de Canarias y sobre problemas actuales y cuentos de todo tipo. Ahora sí tenemos una literatura en la que se puede elegir. Antes no había absolutamente nada. No había. Yo me acuerdo que Isabel Medina decía que ella había empezado a escribir literatura infantil porque le hacía falta para su aula. Y se lo creo. Sí. No, hay otros autores, Pepa Aurora también. Pepa Aurora, Joaquín efectivamente. Nieto también me decía lo Exactamente, sí. No había nada Joaquín, y sí. tuvo que escribir. Exactamente, sí. Ahora ya tienen.
Cosa que no quiere decir que no escriban, ¿eh? Que escriban los maestros para adelante con los faroles, que además ellos mejor que nadie conocen a sus alumnos y los intereses de sus alumnos y alumnas. Pero ya hay donde elegir, afortunadamente. ¿Y el humor? Porque yo creo que en tu literatura hay un grado importante de humor. ¿Qué papel juega el humor, no solo en tu vida, sino también en tu literatura? El humor es importantísimo, por favor. Gracias al humor hay vida. A mí me gusta que siempre haya una sonrisa, que los personajes sean reales y que hayan personajes graciosos y que hayan cosas graciosas que suelten, que hagan que los alumnos, que los lectores suelten una carcajada, o si no una carcajada, por lo menos una sonrisa, y que se diviertan recordando esos momentos. Sí, para mí el humor es muy importante. Mira, Lola, tenemos que ir acabando y no sé, ¿hay algo que me ha faltado por preguntar? No, que va. Esto ha sido volverme así como un calcetín. Volverlo del revés. Para mí ha sido como terapéutico. Es que me he visto muy reflejado, ¿no? Es que pensamos igual. Al final, tú te sientas a hablar con un profe, escritor, que tenga la misma sensibilidad que tú y acaban diciendo las mismas cosas. Es magnífico. A mí me pasa esto mucho con Ernesto Abad, que cuando lo oigo hablar le digo, tú ves, eso es lo que yo quiero decir, eso mismo. Y es magnífico cuando encuentras esta conexión. Sí. Me ha encantado la entrevista, Daniel. Pero mira, para acabar me gustaría preguntarte, de la literatura infantil y juvenil que tú leíste o que tú lees, que recuerdas, ¿qué literatura infantil leías tú? ¿Qué libro leías tú? Mira, hay un libro que siempre recomiendo cuando voy a los centros, ¿no? La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson. Para mí esa novela, yo no sé cuántas veces la he leído, me parece maravillosa, es la mejor novela de aventuras que uno puede tener. Y luego hay una autora, Elena Fortún. Cuando yo descubrí Celia, el personaje de Celia, yo lo descubrí cuando yo era pequeña en la biblioteca de Arrecife. Era una biblioteca pequeña, con mucho olor a humedad. Pero para mí aquello era un mundo, porque era una habitación repleta de libros. Y yo tenía la fortuna de que la bibliotecaria era amiga de una de mis tías, entonces me dejaba sacar libros a mí. A mis amigas no, pero a mí sí. Y yo descubrí los libros de Celia. Y encontrarme una niña que era totalmente disruptiva, que era traviesa, que tenía una imaginación tremenda, que se reía, porque de alguna manera, al poner Elena Fortún todos los argumentos en boca de aquella niña, argumentaba sobre sus padres, y ella en el fondo a los padres los miraba como con cierta, ¿cómo te digo? Pobrecitos. Mi padre se preocupa por mí, el pobre, pero si yo estoy estupendamente, le tengo que decir que no se preocupe, que yo estoy bien. O mi madre se reía de la madre, de las cosas que hacía la madre. No sé, era una niña que saltaba por encima de todo, que no tenía miedo ninguno a meterse en 1000 follones. A mí eso me parecía maravilloso. Y es un personaje, bueno, de hecho, de mayor he vuelto a hacer la colección. Después de que saliera en televisión, gracias a Carmen Martín Gaite, empezaron a sacar de nuevo los libros de Celia. Y yo los pude ir comprando porque no los encontrabas en ningún sitio. Y luego, pues he leído de Elena Fortún muchas más novelas. Bueno, muchas más, la novela de Elena Fortún. Y realmente era una tremenda escritora. La literatura a mí me ha dado cosas maravillosas, de verdad. Entre otras, encontrarme con gente como tú. ¡Ay, por Dios! Pero lo digo porque es una suerte sentirte que hay alguien que tiene arrojo, que tiene humor, que tiene valentía, que sabe escribir. Y de verdad que es un orgullo grande. ¡Ay, qué bueno, Daniel! El sentirnos, no sé... correspondido. Sí, o compañeros, compañeros, de esta tierra, de esta profesión, sí. Y de esta idea de la literatura, ¿no? Sí. Así que te quiero agradecer el que nos haya acogido, el que nos hayas dejado entrar y que te hayas mostrado. Tienen que venir a comerse un sancocho.